tal? Bienvenidos a tu canal Danny Soluciones. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu bomba prende y apaga y lo hace constantemente en un sistema presurizado? Aquí en este video te vamos a explicar las causas más comunes que lo provocan y las soluciones que debemos de tomar. Cuando una bomba de agua presurizada se enciende y se apaga en ciclos cortos, empieza a ciclar. Así se llama el efecto que produce una bomba de agua cuando enciende y apaga, ciclar. Esto puede deberse a varias causas. Este comportamiento no solo es insuficiente, sino que también puede dañar el sistema a largo plazo. A continuación, te explico las razones y causas más comunes de este problema. Número 1. Fuga en el sistema de tubería. Una de las causas más comunes de que la bomba de agua se encienda y se apague intermitentemente es una fuga de agua en el sistema. Ineficientemente es una fuga de agua en alguna parte del sistema. Si hay una fuga de agua en las tuberías, grifos, válvulas o conexiones, la presión dentro del sistema disminuirá constantemente. ¿Qué sucede? Que la bomba intenta compensar esta pérdida de presión encendiéndose para restaurarla, lo que resulta en ciclos continuos de encendido y apagado. ¿Cómo solucionamos este problema? Inspeccionamos todo el sistema de tubería en busca de posibles fugas y vamos a repararla. También vamos a verificar conexiones, uniones y asegurarnos que estén bien selladas. Número 2, y este es uno de los problemas más comunes, ¿por qué tu bomba enciende y apaga en ciclos cortos? El tanque de presión o acumulador juega un papel crucial en estabilizar la presión del agua en un sistema. Este tanque contiene una membrana o vejiga que separa el agua del aire, permitiendo que el aire actúe como amortiguador. Si hay problemas con este tanque, puede causar un comportamiento errático. Falla en la vejiga o membrana interna. Si la membrana dentro del tanque está rota o desgastada, el agua y el aire se mezclarán y el tanque no podrá mantener la presión adecuada, lo que hará que la bomba encienda y apague repetidamente. Tanque presurizado sin aire o baja presión de aire. Si no hay aire suficiente dentro del tanque, este no podrá almacenar la presión, lo que también causará ciclos cortos. También, si tu sistema presurizado utiliza un control de aire, puede pasar que esté dañado y esto provocar ciclos cortos de encendido y apagado. La solución a esto, cuando este tipo de control de aires se daña. ¿Por cuál razón? Este tipo de control de aires utilizan una membrana interna. ¿Y qué sucede? Con el tiempo, esta membrana se puede poner rígida, dura. También se puede obstruir este orificio que ustedes ven aquí. ¿Y qué provocar esto? Que esta membrana no actúe o no haga su trabajo de suministrar la presión de aire que necesita tu tanque presurizado. En el caso que tú tengas un tanque presurizado que utilice una membrana como esta, recuerden que esos tanques presurizados no utilizan control de aire como este, sino que utilizan una membrana como esta. Esta membrana se puede romper o dañar con el tiempo, como es el caso de esta. Si esa membrana se deteriora, se desgasta o sufre daños internos, se va a mezclar el agua con el aire. ¿Y qué va a pasar? Que tu sistema presurizado con tu bomba
va a empezar a encender y apagar en ciclos cortos debido a esto. Recuerden que esta membrana va colocada en el tanque, el agua entra por aquí y la presión de aire se mantiene por toda la parte exterior de la membrana. Cuando tú abres un grifo, esa presión de aire impulsa la membrana de esta manera para que el agua salga a presión. Y si está rota o dañada, tu sistema presurizado no va a funcionar correctamente. También, ¿qué puede suceder? Puede suceder que el tanque presurizado no tenga la presión de aire que lleva o la correcta. Y debemos de verificar esto muy bien. ¿Cómo vamos a solucionar este problema? Verifica la presión del aire en el tanque utilizando un manómetro. El tanque debe de tener una presión de aire de 2 psi por debajo del punto de activación de la bomba. Me explico. Si tú tienes tu bomba colocada con un sistema presurizado y tienes un sistema de presurización que utiliza una membrana como esta, tú debes de colocarles la presión de aire correcta. Entonces, si tu bomba de agua, el encendido lo hace en 15 psi, la presión de aire debe de estar 2 psi por debajo de la presión de aire que tú tienes colocada en el tanque. Si esta membrana o vejiga está dañada, es posible que necesite reemplazarla en el tanque de presión. También, como expliqué, si tu control de aire presenta problemas, que esta tubería que lleva colocada aquí esté tapada por los sedimentos, porque en esta tubería se acumulan sedimentos y entonces ¿qué sucede? La presión de agua no llega aquí suficiente y no puede vencer ese diafragma para que él trabaje correctamente en tu tanque presurizado. Este orificio debe de estar bien limpio. Debemos de verificar con un mantenimiento preventivo cada cierto tiempo que este orificio no esté tapado, que la manguera no esté obstruida. ¿Para qué? Para que este tipo de control de aires trabajen bien en tu tanque presurizado que no utilizan membrana o vejiga. Y esto es uno de los principales problemas porque una bomba enciende y apaga constantemente. Número 3. Presostato desajustado o defectuoso. El presostato es el dispositivo que controla cuando la bomba se enciende y se apaga según la presión del sistema. Si está desajustado o defectuoso, puede provocar que la bomba de agua se encienda o se apague, o en muchas ocasiones se quede pegada e encendida. Como te expliqué anteriormente, cuando un presostato como este está desajustado o tiene ya problemas internos, te provoca que tu bomba enciende y arranque en ciclos cortos. Verificar siempre que no haya obstrucción aquí detrás. ¿Por qué? Porque tu presostato utiliza aquí un diafragma y si el agua no puede vencer ese diafragma para que el presostato trabaje de una forma correcta y este resorte que está aquí, que es el que controla la presión alta de apagado de tu bomba, no acciona o no lo puede vencer, la bomba puede encender y apagar en ciclos cortos. Te voy a mostrar aquí lo que se encuentra detrás de esta tapa que cubre ese diafragma. Aquí detrás tenemos este diafragma. ¿Qué sucede con este diafragma? Este diafragma con el tiempo se puede poner rígido, se puede agrietar y
tu presostato puede trabajar de una forma ineficiente, haciendo que la bomba encienda en ciclos cortos. Darle un mantenimiento a este diafragma, ¿por qué? Porque esto aquí se acumula de sedimentos, de óxido, y provoca que se ponga rígido en esta parte. ¿Y qué sucede? Que no puede vencer este fuelle que utiliza aquí detrás también tu presostato, y es el que acciona el resorte por aquí. ¿Para qué? Para que estos contactos entren y salgan en la presión que tú le tienes colocada. Por eso explico que este orificio que se ve aquí debe de estar bien limpio, y un mantenimiento preventivo a tu presostato va a ayudar a que el tiempo de vida útil del presostato sea más largo. Punto de corte y arranque mal configurado. Si el rango de presión del presostato está configurado incorrectamente, la bomba se activará en rangos cortos y muy estrechos de presión, lo que resulta en ciclos cortos. Los contactos del presostato también pueden ensuciarse o desgastarse, lo que generan un mal funcionamiento de tu bomba de agua. ¿Cómo vamos a solucionar este problema? También te vamos a dar la solución aquí, porque este es tu canal Danny Soluciones. Revisar el ajuste del presostato, asegurarte de que esté configurado correctamente en el punto de corte que debe de estar entre 20, 30, 40 y hasta 50 PSI, dependiendo del sistema. Tenemos que observar eso. Depende de la bomba que tú tengas instalada en tu hogar. ¿Por qué? Porque hay bombas de agua que no pueden vencer una presión en PSI, y debemos de ajustarla a la presión que ella pueda vencer en ese presostato. Recordar eso. También una bomba deficiente no te va a trabajar de una forma eficiente en un sistema presurizado. ¿Cuáles partes de tu presostato le vamos a dar mantenimiento? A el diafragma, a esta pieza que tengo aquí, que es la que cubre el diafragma de tu presostato. Verificar que ese orificio no esté tapado. Y a los contactos que utiliza tu presostato. ¿Y cuáles son esos contactos? Esto que tenemos aquí. Limpiarlos muy bien y darle mantenimiento cada cierto tiempo. Si tu presostato o suite de presión presenta daños en el diafragma, que esté rígido, que esté abierto y que los contactos estén dañados completamente, lo recomendable es reemplazarlo por uno nuevo. Número 4. Problemas en el capacitor. En algunos sistemas que tenemos colocados en el hogar, nuestras bombas utilizan dos tipos de capacitores: un capacitor de arranque y un capacitor de marcha o trabajo. En el caso que tu bomba utilice capacitores de marcha o trabajo o de uso continuo para ayudar en el arranque y funcionamiento del motor, si este capacitor está fallando, el motor de la bomba de agua no puede funcionar correctamente. O que también la protección térmica que utilizan este tipo de bombas de agua esté dañada. ¿Qué puede provocar una protección térmica dañada? Aquí tenemos una protección térmica de la que utilizan este tipo de bombas de agua. Observen cómo se encuentra esta protección térmica. Observen que se ve aquí quemada. Esta protección térmica tiende a dar problemas y la bomba puede encender y apagar en ciclos cortos. Y si esa bomba está colocada en un sistema presurizado, que el fallo sea este. Entonces, lo correcto es revisar esta protección térmica también de la bomba. Y si está dañada, sustituirla por una nueva. También recuerden que si el capacitor está deficiente o dañado,
la bomba puede sobrecalentarse y provocar esta falla. ¿Qué sucede cuando un capacitor está deficiente o dañado? Puede darte esta falla y nosotros pensar que es la protección térmica que está dañada. Y en muchas ocasiones es el capacitor, que puede estar, como está este, hinchado, dañado completamente. Y la bomba sobrecalentarse y esto provocar que esta protección térmica actúe para proteger el motor y la bomba encenderte en ciclos cortos. ¿Cómo solucionarlo? Verifica si el capacitor está deficiente o hinchado o muestra señales de daño. En este caso debes de reemplazarlo, y en el caso de que sea la protección térmica, debemos de desarmar la bomba y reemplazarla por una nueva que cumpla con los estándares del protector térmico que antes tenía colocada la bomba de agua. Número 5. Baja demanda de agua o tanque demasiado pequeño. Si el tanque de presión es muy pequeño para la cantidad de agua que se usa, o la bomba es demasiado potente para las necesidades de la casa, la bomba alcanzará la presión de corte rápidamente y se apagará solo para encenderse de nuevo cuando la presión baje. ¿Cómo solucionarlo? Considerar instalar un tanque de presión más grande para permitir que el sistema almacene más agua y reducir la frecuencia de ciclos cortos. Es decir, si yo tengo un tanque de 5 galones de agua y coloco una bomba de 1,5 caballos, ¿qué es lo que va a suceder? Que la bomba va a apagar mucho más rápido y el ciclo de encendido y apagado de la bomba será mucho más corto. Debemos de tener mucha cuenta con esto. Cuando vayamos a instalar un sistema presurizado, debemos de hacerlo de acorde a la capacidad de la bomba y a la producción de agua que le vamos a demandar a ese sistema presurizado. Mucho ojo con eso, mi gente de YouTube. Otra solución más sería ajustar el presostato para que el rango de presión entre el arranque y el corte sea mayor, permitiendo que la bomba funcione durante mucho más tiempo antes de apagarse. Esa sería otra solución. Pero tu canal Danny Soluciones te recomienda utilizar una bomba que cumpla con el sistema de agua presurizado que demanda tu hogar. Número 6. Obstrucción en la entrada o salida de agua. Si hay una obstrucción en la entrada o salida de agua, el flujo puede verse afectado, lo que genera cambios rápidos en la presión y por lo tanto un encendido y apagado continuo de la bomba de agua. ¿Cómo vamos a solucionar este problema? Verifica y limpia cualquier obstrucción en la entrada y salida de agua de la bomba, como filtros sucios o válvulas obstruidas. Número 7. Válvula de retención defectuosa. La válvula de retención evita que el agua fluya en sentido contrario. Cuando la bomba se apaga, si esta válvula está dañada o con fugas, el agua puede regresar hacia la cisterna o reservorio, haciendo que la presión baje y obligando a la bomba a encender nuevamente. ¿Cómo vamos a solucionar este problema? Inspeccionar la válvula de retención y reemplazarla si está dañada o si presenta fugas. También, cuando una bomba está encendiendo y apagando en ciclos cortos y rápidos, te puede dañar tu reloj o manómetro. En conclusión, es importante identificar las causas específicas para solucionar el problema de la bomba de agua que prende y apague continuamente. Algunas soluciones pueden ser tan sencillas
como ajustar el presostato o revisar el tanque de presión, mientras que otras pueden requerir reemplazar piezas. Es recomendable hacer un chequeo completo del sistema presurizado para evitar daños en la bomba de agua, en esas piezas que tiene colocada tu sistema presurizado y en el tanque de presión. Y así evitamos daños a corto y largo plazo. Si te gustó toda esta información que te hemos dado cuando una bomba enciende y apaga en ciclos cortos, te pido que nos regales un me gusta y que te suscribas a tu canal Danny Soluciones.